Secretos Anónimos. Érase una vez. Ella soñaba con un príncipe azul. Los cuentos de hadas y elfos inundaban las estanterías de su habitación. Aquel año empezaría el instituto y dejaría aquel aburrido y estricto colegio de monjas. Sus padres eran extremadamente religiosos. Cada día a las 7 de la tarde no fallaban en su cita con la iglesia a la que acudían en familia, incluida su hermana, que estaba a punto de ingresar en un convento de clausura. Tenía prohibido hablar con chicos, tan solo alguna fugaz sonrisa con alguno de los que acudían a la iglesia los domingos. Sus ropas eran recatadas y su rostro estaba cubierto por unas grandes y redondas gafas marrones. Era buena estudiante, responsable y reservada. Tenía muy pocas amigas, gran parte de sus compañeras la llamaban la Beata, pero a ella no parecía importarle demasiado. Seguía sumergida en sus mundos de cuentos de príncipes, hadas y elfos. Empezó el instituto y todo transcurría con normalidad. Las clases, los nuevos profesores y los nuevos compañeros. No estaba acostumbrada a las clases mixtas, pues en su colegio solo permitían chicas, pero poco a poco fue adaptándose. Se hizo con un pequeño grupo de amigos, 3 chicas y 2 chicos, con los que quedaba después de clase para estudiar o bien para divertirse un rato. Uno de los chicos de aquel grupo suspiraba por ella. Había algo especial, pero a ella le gustaba otro chico de su clase al que veía lejano e inalcanzable por pertenecer a otro grupo de amigos y que además se burlaban de ella. Pasaron varios meses hasta que sus padres se enteraron de que su grupo de amigos había 2 varones, algo que no aceptaron y le prohibieron salir después de las clases. Ya se acercaba final de curso y ya empezaban los preparativos del baile. A ella le encantaba la música, pero en su casa difícilmente podía escucharla. Le hacía tanta ilusión asistir. Convenció a sus padres prometiéndoles que volvería pronto y que tan solo 2 amigas la acompañarían. Al fin aceptaron. Compró un recatado vestido nuevo y unos zapatos a juego. Ya se aproximaba el día. Aquella tarde estaba nerviosa. Arreglándose el pelo y ya lista con su vestido nuevo, se despidió de sus padres y se dirigió al instituto. En la esquina la esperaba el resto del grupo al completo. Una vez allí, sonaba la música muy alta. La gente bailaba y reía en reducidos grupos de amigos o conocidos. Al fondo de la pista había una larga barra con refrescos y bebidas. Las luces de colores y los destellos de las bolas hacían mágico aquel lugar para ella, que aún soñaba con cuentos de príncipes, hadas y elfos. Aquello se animaba. La gente se amontonaba en el borde de la pista esperando que sonara la canción de moda y perder la vergüenza. Fueron a por las bebidas cuando se cruzaron con un grupo de compañeros que entre burlas y risas hacían broma de su recatado vestido nuevo. Sin mirarlos, cogió un vaso de ponche, pero en aquel momento su enamorado amigo, con una dulce sonrisa, la sacó a bailar, dejando su vaso apoyado de nuevo en la barra. Era la primera vez que bailaba con alguien. Tan solo en su habitación soñaba tarareando alguna canción, pero aquella sensación le gustaba. Exhausta volvió a por su vaso, ajena a quien tenía a su alrededor. Bebió sin descanso hasta terminar la bebida y continuó bailando con aquel chico que la miraba con ojos chispeantes. Poco a poco notaba cómo su cuerpo reaccionaba diferente. Se sentía rara, pero feliz. Al volver a por más bebida, se volvió a cruzar con uno de los compañeros que se reían de ella. Era el chico de la clase al que a ella tanto le gustaba. La miraba fijamente y con una pícara sonrisa le ofrecía otra bebida. Ella, sorprendida, aceptó su ofrenda y mientras bebían entablaron conversación. Se olvidó por completo de sus amigos y de aquel chico que se quedó esperándola en la pista de baile, pero también se olvidó de mirar el reloj. Cada vez más mareada, sentía deseos que nunca antes había sentido. Miraba a aquel chico de ojos claros que por primera vez
le hacía caso y notaba como cada vez se le acercaba más y más. Salieron al exterior para coger aire y él la invitó a dar un paseo por un parque cercano, pero ella se sentía muy extraña. No sabía qué le estaba sucediendo y todo le hacía gracia. El chico, entre risas, le confesó que habían tomado alcohol, pero ella tan solo podía reír. Reía descontrolada y se sentía feliz y despreocupada. Decidieron sentarse en el suelo. La hierba estaba húmeda, pero eso no impidió que se tumbaran en ella y tan solo una mirada bastó para que se fundieran en un apasionado beso. Aquel beso se convirtió en abrazos, en manos descubriendo partes del cuerpo innombrables, tiernas caricias y un placer desmesurado que la llevó hasta el más puro éxtasis. Después de aquellas horas de sueños cumplidos, despertó y recordó que había prometido llegar pronto a casa. Pasaba ya la medianoche y todavía sentía aquel mareo que le hacía perder el equilibrio. Como pudo, llegó a casa. Despeinada y azorada, intentó entrar sin hacer ruido, pero sus padres estaban esperándola despiertos en el comedor. Su padre, entre gritos, se sacó el cinturón de cuero negro de su pantalón y empezó a golpearla mientras ella corría hacia su habitación para cobijarse de aquellos golpes. El castigo fue colosal. Se quedaría encerrada en casa todo el primer mes de vacaciones. Ella pasaba largas horas escribiendo poesías y recordando aquella noche inolvidable con aquel chico que tanto le gustaba. En su mente empezó a tejer una ilusión solitaria y ansiosa esperaba acabar el castigo para poder volverlo a ver de nuevo. Aún soñaba con un príncipe azul. Los cuentos de hadas y elfos inundaban las estanterías de su habitación. A tan solo una semana de acabar con aquel duro e interminable castigo, empezó a preocuparse. El periodo se retrasaba. Intentó no darle demasiada importancia. Era joven y esos contratiempos eran habituales. Cuando por fin pudo reunirse con sus amigos, notó cierto rechazo. Estaban molestos por haberlos dejado en aquel baile sin tan siquiera despedirse. Aquel enamorado chico le hablaba con recelo y apenas le mantenía la mirada. Aquellos ojos chispeantes que tenía en aquel baile se habían apagado. Pasaban las semanas y ya contaba 2 faltas. Preocupada, se lo confesó a una de sus amigas y decidieron ir en busca de un test de embarazo. Junto a ella, en el lavabo de un bar, nerviosa y asustada, esperaba ansiosa la respuesta de aquel trozo de plástico que le daría una respuesta en positivo. El miedo invadió su cuerpo. Sus amigas intentaban apoyarla y fueron en busca del chico del baile para darle la noticia. Su reacción no fue muy buena. Se excusaba diciendo que aquella noche iba bebido y su intención era tan solo besarla para ganar una apuesta con el grupo de sus amigos. Pero perdió el control. Él no sentía nada por ella. Tenía planes y una beca para entrar en la universidad. Ella, deshecha al escuchar aquellas palabras, debía tomar una decisión. Sus padres la matarían si se enteraran de aquel embarazo, así que aceptó la ayuda de aquel chico para buscar un lugar donde poder abortar. Encontraron una clínica clandestina, a las afueras donde no hacían preguntas. En la sala de espera guardaban sus amigas y el impaciente chico que deseaba acabar con todo aquello lo antes posible. Entró en la sala, una sala fría y aterradora, con una camilla en el centro y una bandeja repleta de utensilios quirúrgicos que parecían aparatos de tortura medieval. Durante la operación, algo salió mal. Una hemorragia interna hizo que salieran corriendo hacia el hospital más cercano y allí quedó ingresada. Sus padres fueron avisados de lo ocurrido, pero tan solo la madre acudió al hospital. Durante la semana que estuvo ingresada, su grupo de amigos la visitaba a diario, incluido aquel enamorado chico. Una vez que estuvo recuperada y le dieron el alta, se dirigió a casa de sus padres, que la esperaban en la puerta con las maletas preparadas. Su padre, al verla, solo tuvo un gesto de desprecio y volvió al interior de la casa. Su madre, con gesto serio, le explicaba que debía marcharse. Era la deshonra de la familia. Su hermana había conseguido una plaza para internarla en el convento de clausura junto a ella. Así que un coche negro la esperaba para llevarla a su cárcel. Su mundo se derrumbaba. Todo quedaba parado de repente. Sus estudios, su juventud, sus ganas de vivir. Ahora quedaría encerrada en aquel lugar sombrío, en silencio,
como si de un castigo divino se tratase. Con lágrimas en los ojos, se dirigió hacia aquel oscuro coche que la llevaría a una oscura vida, ella que aún soñaba con cuentos de príncipes, hadas y elfos. Al llegar al convento, una fría y silenciosa bienvenida de una de las monjas de la congregación la acompañó sin palabras a su estancia, una vacía habitación, tan solo una pequeña cama y una triste silla, sin ventanas, sin espejos. Los días allí se pasaban entre rezos y tareas, sin contacto, sin miradas. Abatida y creyendo justo su castigo, obedecía y callaba. Y pasaban los meses. Cumplió su mayoría de edad allí encerrada, sin amigos, sin familia, sin una triste tarta, en silencio, entre cánticos y rezos. Tan solo le alegraba la visita de uno de los monaguillos y aspirantes a sacerdote que acompañaban al cura en las misas de los miércoles. Era un chico joven y atractivo, de mirada profunda y seductora. No entendía qué hacía un chico como aquel allí. Ella se sentía presa, no tenía vocación ni devoción, pensaba que era el castigo divino que bien había merecido. Pero ¿él? Las miradas en las misas se cruzaban tímidas y avergonzadas, pero cada vez eran más buscadas y el deseo se podía leer en sus ojos. Una tarde de miércoles, al terminar la misa, decidió apartarse del resto y esperar detrás de una gran columna, donde se escondían los confesionarios. ¿Cuál fue su sorpresa cuando allí la esperaba el misterioso monaguillo? Sin pensarlo y en silencio, se besaron con pasión, como si aquel beso fuera el último de sus vidas. Se escondieron entre las celosías de uno de los confesionarios y allí dejaron libres sus deseos más reprimidos. Aquellos fugaces momentos de pasión se hicieron habituales. Cada miércoles, al finalizar la misa, se encontraban en aquel arrinconado y escondido confesionario, donde desataban su pasión. Pero una de las tardes fueron sorprendidos por la superiora del convento, que atónita veía como aquellos dos cuerpos desnudos estaban encajados a la perfección. Aquella misma tarde fue expulsada de allí. Por fin podía salir de aquella cárcel, ser libre, pero el único lugar donde podía volver era a casa de sus padres. No sabía su reacción, pero sin dinero ni más familiares era su única opción. Al llegar al pueblo, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Los recuerdos volvían a su mente y se sentía avergonzada. Caminando por las calles recordaba aquellos tiempos de instituto hasta que llegó a lo que fue su casa. La vio distinta, pintada de otro color y con más vida. Mientras se acercaba a la puerta, una niña de apenas 10 años salía correteando de la casa, seguida por una joven mujer. Le preguntó entonces por sus padres y le confirmó que hacía varios años que ellos ya vivían allí. Desconcertada, se dirigió al parque en busca de un asiento donde poder pensar, y allí sentada en uno de los bancos lloraba desconsolada, sola, sin nadie a quien acudir, sin un lugar donde cobijarse, sin dinero, sin nada. Notó entonces una mano en su hombro derecho y al darse la vuelta para comprobar quién era, vio una cara familiar que le sonreía. Era aquel enamorado amigo al que en el pasado le rompió el corazón, pero que continuaba pensando en ella. Se fundieron en un sincero y largo abrazo. Él le confesó que sus padres se habían marchado del pueblo nada más ingresar en el convento. También le confesó que no había pasado un solo día en el que no la recordara, ni una sola noche en que no la soñara. Ella, entre lágrimas, le pidió perdón por aquella fatídica noche que cambiaría sus vidas. Le pedía perdón por no haber continuado bailando con él. Todo hubiera sido tan diferente, pero tomó el camino equivocado y pagó un alto precio. Nunca dejó de soñar con cuentos de príncipes, hadas y elfos. Ahora el destino le volvía a sonreír y le daba una segunda oportunidad.